Por favor. Está invitada Antonella a la reunión porque, bueno, Fabián no pudo participar, entonces está invitada Antonella por parte de la Comisión de Organización del Partido. Ella va a transmitir un informe de la comisión y también, bueno, le vamos a pedir que tome registro de la reunión en medida que vaya pudiendo también, ¿sí? Así que bueno, se la presento. La Caparati es la que está, levanta la mano, bueno, pero todos la conocen, supongo, si no, es ella. Es de La Paz, tras la Sierra, ahora está en Buenos Aires trabajando y es parte del equipo de organización con Fabián y con Cocina. Bueno, primero agradecerle la presencia, que podamos haber constituido nuevamente el Comité Provincial por tercera vez en el año, 6 meses que va del año, la tercera reunión del Comité Provincial, lo que habla que podemos obtener un ritmo casi cada 60 días de funcionamiento, y eso es un ritmo de trabajo para un Comité Provincial en tiempo de pandemia y virtualidad más que aceptable, digamos, ¿no? Hay provincias donde todavía no lo han podido reunir al Comité Provincial, algunas lo están haciendo cada 6, 7 meses, así que bueno, la verdad que podamos sostener este ritmo, que podemos reunirlo cada 60, cada 90 días, es un buen ritmo de trabajo para el Comité Provincial. Primero, quiero que el Comité Provincial se constituya en homenaje a Carlito da Silva. Carlito da Silva falleció ayer, se complicó un cuadro previo precipitado por una situación de COVID y bueno, tuvo un par de días internado y se terminó muriendo. Carlito da Silva, además de ser el papá de Mariana, miembro de este comité provincial, el suegro de Fabián, el papá de la Vale, también militante nuestra todo el tiempo que vivió en Córdoba, fue un militante y dirigente de muchísimos años del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires, militó cerca de 60 años en el partido, cumplió distintas tareas en la dirección del partido, fundamentalmente en el frente de finanzas y en el frente de organización del partido de la capital. Fue secretario de una zona neurálgica y fundamental para la vida de los comunistas porteños, que es Villa Crespo. Durante mucho tiempo él estuvo a cargo del partido en Villa Crespo, donde la comunidad judía progresista y el Partido Comunista y la cultura dentro del Partido Comunista ocupó un lugar importante. Así que la verdad, siempre cumplió tareas, siempre fue un cuadro organizativo y orgánico del partido. En sus últimos años, una vez que se jubiló, definió venir a La Falda junto con la mamá de María Aníbal, su compañera de toda la vida. Por detrás de eso después vino Valeria y vino Mariana también con Fabián. Y la verdad es que estos últimos años la vida se la estaba complicando a Carlito, bueno, estaba con algún tipo de deterioro cognitivo, no la venía pasando bien, pero bueno, quiero que este comité provincial se sesione en homenaje y en vindicación al camarada Carlos da Silva, y que la resolución de este comité provincial también tenga que ver con lo que da Silva hizo toda su vida. Fuimos los cordobeses y las cordobesas los que estuvimos su último tiempo con nosotros, participó aún en sus dificultades de muchas actividades nuestras, tanto en Punilla como actividades provinciales del partido, como campaña financiera, como campaña de afiliación. Bueno, la verdad que mientras pudo estuvo activo, así que bueno, vaya nuestro homenaje como comunistas de Córdoba a un camarada que es parte de los camaradas que con mayor o menor nivel de notoriedad sostuvieron a nuestra organización en todas las coyunturas políticas y en todas las situaciones, aún en las situaciones más difíciles como fue la dictadura genocida del 76 al 83, donde él fue parte de una estructura que hizo que la finanza, la prensa y el Comité Central del Partido Comunista siguiera funcionando a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento y a pesar de los encarcelamientos. Así que bueno, esto para empezar. Y también rendirle un homenaje en este comité provincial a Lito Sorbellini, que también el COVID se lo llevó hace 15 días. La verdad que
era un camarada histórico, un dirigente sindical histórico del Partido Comunista Argentino, secretario del Partido de Santa Fe durante muchísimos años. Y bueno, la verdad, Víctor, el Gringo Livolti eh, y Carlos da Silva son parte de lo que nuestra fuerza política termina pagando, resintiendo y soportando de una pandemia que está azotando a la humanidad y azota centralmente a los sectores más desfavorecidos de mayor riesgo dentro del planeta. La verdad que nosotros tomamos una medida de cuidado muy fuerte contra nuestros militantes, o sea, con nuestros militantes, y hemos tenido 3 camaradas que fallecieron por encima de las medidas de cuidado que sus familias y el partido estableció. Tanto Lito como Carlitos estaban en un geriátrico en su último tiempo debido a las dificultades cognitivas que se hicieron insostenibles en sus senos familiares, y el Gringo Livolti fue en la fiesta de Navidad o Año Nuevo, donde hubo un relajamiento de gran parte de la sociedad y hubo reuniones familiares y bueno, ahí se contagió y no la pudo pelear el Gringo. Pero bueno, la verdad que pensar en estos 3 camaradas nos hace pensar en la titánica lucha que se está batiendo la humanidad en tiempo de pandemia, en el medio de una especie de guerra bacteriológica que lo venimos diciendo todo el tiempo, una especie de cuarta guerra mundial de carácter bacteriológico, donde hay un virus que va matando a decenas de miles, de centenas de miles de personas en el mundo y fundamentalmente en el tercer mundo. Si nosotros vemos los mapas de la pandemia, reproducen los mapas de la concentración de riqueza del capitalismo y de la desigualdad que genera el capitalismo en su etapa transnacional expansiva, ¿no? Si vemos los contagiados, si vemos quiénes ponen los muertos, si vemos quiénes acaparan las vacunas, si vemos dónde se concentran los principales laboratorios internacionales para el acaparamiento de vacunas, reproduce el mapa desigual y atroz del capitalismo a escala internacional. Si vemos los centenas de miles de muertos que pone la India, si vemos los latinos, chicanos y negros muertos en Estados Unidos, si vemos los favelados muertos en Brasil, si vemos los pobres de Perú, de Ecuador y del continente americano y de Argentina, dentro de los 80.000 muertos que llevó Argentina en estos días, habla de la extrema desigualdad con la que el capitalismo ha constituido este mundo y que las fuerzas anticapitalistas, antimonopólicas, antiimperialistas no hemos podido revertir o no lo hemos podido revertir a tiempo para frenar semejante flagelo. Y una vez más, son las fuerzas de liberación, así como en 1945, entre el 39 y el 45, fueron las fuerzas de liberación encabezadas por los partidos comunistas y por el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Ejército Rojo, los que derrotaron al nazismo y libraron a la humanidad entera de construirse en un estadio de fascismo segregacionista y capitalismo exclutorio. Son también en esta coyuntura los países dirigidos y gobernados por los partidos comunistas los que han dado la batalla de manera más eficaz en contra de la pandemia, ¿no? Y esto, entre nosotros sabemos que no es casualidad, que tiene que ver con una manera que los comunistas tenemos de entender la sociedad, de entender las relaciones sociales de producción, de entender las políticas desde el gobierno, de entender la distribución, de entender la ciencia, de entender la medicina, de entender dentro de la medicina la atención primaria permanente de los sectores populares de cada uno de los países, y la economía de carácter centralizado y el Estado interviniendo en todas las aristas de la vida social. China, Vietnam y Cuba, en ese orden de población, pero no de importancia, pudieron dominar la pandemia de manera muchísimo más rápida que todos los países, incluso del occidente culto, libre, entre comillas, y desarrollado. Y lo hicieron con actitud vehemente del gobierno y del partido, pero también con una comprensión de los pueblos que han sido constituidos no en un enfoque de liberalidad histórica,
sino en un enfoque de solidaridad permanente y militante, ¿sí? Estos pueblos de China, de Vietnam, de Cuba, de Corea, rápidamente comprendieron que las medidas que los gobiernos y el partido tomaban para poder cuidar al pueblo de la pandemia significaba que había que aplicar criterios de solidaridad. Se confinaron cuando se tuvieron que confinar, mantuvieron las medidas de cuidado cuando las tuvieron que mantener, no circularon en esos países catarata de teorías conspiranoides, terraplanistas, negacionistas, llamando a la insurrección para defender las libertades, como sí circuló en la mayoría de los países eh, o desarrollados o autopercibidos desarrollados como la Argentina. Así que la verdad que estos países dirigidos por el Partido Comunista hayan encabezado la lucha contra la pandemia y sean los países que de manera más rápida pudieron generar candidatos vacunales y vacunas para distribuirla a los pueblos del tercer mundo, y que sea uno de esos laboratorios de esa vacuna hija directa del desarrollo científico, tecnológico y médico soviético, como es el Instituto Gamaleya y la vacuna Sputnik de la URSS, el Instituto Gamaleya creado en la época de la URSS y la vacuna Sputnik de Rusia. Bueno, habla de que en verdad nosotros como opción planetaria estamos absolutamente vigentes, que nosotros y nosotras como opción planetaria demostramos una vez más que somos los más aptos y las más aptas para construir humanidad en contra de un capitalismo que solamente le está proponiendo a los pueblos del mundo barbarie. Si nosotros vemos el nivel de concentración y condiciones que pone Pfizer, la vacuna tan añorada y deseada por la derecha argentina, si vemos las condiciones que pone Moderna, las condiciones que pone Johnson Johnson, si vemos el nivel de concentración, si vemos la cantidad de vacunas que compró Canadá, que incluso sobrepasa a sus propios habitantes, la cantidad de vacunas que compró Israel, la cantidad de vacunas que compró y acaparó, porque compró, y al mejor estilo de los recursos naturales también acaparó Estados Unidos, porque ustedes no se olviden que parte de las vacunas de AstraZeneca de México había un componente que se hacía en Estados Unidos y las retuvieron en Estados Unidos de manera de rapiña imperial. Vemos que el capitalismo es capitalismo siempre, y que el capitalismo siempre va a concentrar, va a acaparar y va a excluir y golpear a los sectores que no son parte de ese entramado transnacional del capital. Entonces, la verdad que si algo no tenemos que hacer los comunistas a la hora de analizar el mundo y a la hora de analizar nuestra realidad, es subestimar los efectos drásticos y estructurales que está generando la pandemia en el mundo. Y esto no significa que nos autotitulen los loquitos de la pandemia, o las loquitas de la pandemia, sino que en realidad es la pandemia la que está mostrando la desigualdad, la que está mostrando la concentración y la que está generando reguero de muertes y de consolidación de las correlaciones de fuerzas expresadas en la sociedad. Digamos. Y en el medio de la pandemia el mundo sigue siendo mundo, ¿no? En el medio de la pandemia, o agravado por la pandemia, Israel se sigue expandiendo sobre los territorios palestinos, sigue generando agresiones desproporcionadas y de carácter fascista e imperial colonial sobre Palestina, sobre el Líbano y sobre Siria, porque no olvidemos que el Estado de Israel, con el gobierno de derecha del Estado de Israel, no solamente tiene montado un régimen de apartheid segregacionista sobre la franja de Gaza y sobre Cisjordania, sino también permanentemente hostiga al Líbano, permanentemente hostiga a Siria y permanentemente le muestra los dientes a Jordania, ¿no? Diciendo, cuando nosotros tomamos la definición, volvemos a apretar el botón y nos volvemos a expandir otro poco más, como lo hicimos en la guerra de los 6 días. Y más allá de los debates que se pueden acontecer entre los antiimperialistas del mundo, la resistencia del pueblo palestino no solo es heroica, sino en esta ocasión también fue efectiva en contra de la agresión israelí. Efectiva en el término de que lo pudieron parar a tiempo, pudieron generar un estado de situación en donde Israel no pudo
avanzar en la invasión militar que tenían planeada sobre Cisjordania y la Franja de Gaza para terminar de limpiar los enconos de resistencia, sea de los grupos islamistas o sea de los grupos nacionalistas antiimperialistas. Ustedes saben que la resistencia palestina está dividida en grupos de origen islamista, Hezbollah y Hamas, por un lado, algunos responden al Líbano y otros responden a Irán, son distintas corrientes dentro del islamismo, y también por grupos de carácter laico y antiimperialista que están nucleados en torno a la Autoridad Nacional Palestina y la OLP, que son la autoridad y el gobierno formal, legal y legítimo en Cisjordania. En la Franja de Gaza, en realidad hay hegemonía de los grupos islamistas, jamás el grupo preponderante, e incluso en las últimas elecciones fue el grupo que triunfó electoralmente. ¿Sí? Pero la verdad que la resistencia palestina vuelve a marcar, como lo dijo Fidel Castro, uno de los puntos más altos de dignidad dentro del planeta. Y en esto de las desigualdades y las barbaridades que el capitalismo nos va mostrando en el medio, que hay una pandemia y que por lo menos determinadas cosas debieran morigerarse, esperando que la humanidad pueda librarse de la pandemia, vemos que el reino de Marruecos irrumpe de manera bestial y brutal en contra del pueblo saharaui, pueblo que no le han dejado nunca constituir su estado legítimo, que lo tienen permanentemente corriéndolo por el desierto y no permitiendo que hagan uso de los profundos recursos naturales que tiene la región saharaui. El reino de Marruecos, que se hizo uso y ocupación posteriormente que España se retirara de esa parte del Sahara, hace extracción de los recursos naturales, no permite que el Frente Polisario y el gobierno polisario sea el legítimo gobierno de Marruecos, y a su vez amedrenta y amenaza al resto de los pueblos y países del mundo que intentan reconocer o darle representación diplomática al Frente Polisario del gobierno saharaui. Digo, la escalada de violencia de estos últimos días tiene que ver solamente porque España le dio asilo sanitario al líder saharaui que tiene un cáncer avanzado y a su vez coronavirus para poder atenderlo en hospitales españoles. La respuesta del régimen marroquí fue pronunciar la ofensiva contra el pueblo saharaui por un lado y por otro lado abrir la frontera marroquí para tener Ceuta y Melilla de hipotéticos refugiados mandados casi como hizo Fidel con la crisis de los balseros que le mandó a Estados Unidos. Bueno, una cosa parecida hizo el reino fascista de Marruecos, digo, que es un reino fascista que gobierna Marruecos, ¿no? Esto emparentado también a cómo trabajan sobre el crecimiento de las ideas de la derecha y de las ideas del fascismo en España. Digo, las últimas elecciones de Madrid mostraron claramente cómo el discurso anticomunista, cómo se vuelve a poner en el centro del debate de determinados países y pueblos el fantasma del comunismo. Y montaron toda una campaña bestial, descomunal y violenta. Digo, porque está claro que no existe ni nueva derecha ni derecha democrática. La derecha es fascista, la derecha es violenta, la derecha es represiva, la derecha es conservadora, la derecha es clerical. Son todos los términos que la derecha tiene. La derecha es derecha. Y por más que algunos la quieran adornar y hacer la nueva derecha, la derecha democrática, la derecha moderna, la derecha es derecha y responde a los cánones del fascismo pergeñado por Mussolini en la década del 20 en Italia. Y la verdad que la campaña en contra de Unidas Podemos en las elecciones de la alcaldía de Madrid mostró cuán bestial puede ser la derecha cuando sale a disputar y cuando los quiere eliminar del mapa. Y lo hizo de manera tan brutal y tan efectiva que terminó no solo ganando, sino acorralando a Unidas Podemos en una disputa electoral en donde jugaron a su principal referente, que es el otrora militante de la Juventud Comunista de España y fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Entonces, la verdad que todos estos signos que vienen pasando en el mundo nos tienen que poner a la alerta de que la derecha está en ofensiva, que la derecha está
en una ofensiva de carácter expansionista y violento. Que el triunfo del Partido Demócrata en los Estados Unidos no hace más que confirmar esta tesis y no hace más que confirmar que cada vez que los demócratas gobiernan en Estados Unidos, los pueblos del tercer mundo y fundamentalmente de América Latina empezamos a tener problemas y tenemos que alertarnos, porque son las administraciones demócratas las que en general intentan consolidar los enfoques de patio trasero o los enfoques del rol divino por antonomasia que tiene los Estados Unidos de América para preservar la cultura occidental y la democracia en el mundo. Desde que triunfó Biden y el Partido Demócrata en Estados Unidos, no solo se volvió a categorizar a Cuba como parte de los países terroristas, no solo se presentaron las acciones en contra de Venezuela, incluso creando grupos paramilitares colombianos en la frontera de Venezuela y generándole ejercicios irregulares, sino que también se montó una operación de inteligencia y de comunicación política, diríamos, exitosa en los términos del éxito inmediato en contra del proceso político popular de Ecuador, instalando a un hombre de ellos, a un hombre de Wall Street, a un banquero como presidente de Ecuador y no permitiendo que la Revolución Ciudadana y que la Alianza Popular Patriótica del correísmo en Ecuador termine victorioso en la segunda vuelta. Más allá de los errores propios, más allá de las dificultades propias, claramente Estados Unidos y el imperialismo no va a permitir que se le salgan de libreto situaciones en América Latina. Lo de Bolivia se le salió de libreto. El proceso boliviano de la contrahegemonía del golpe y la victoria abrumadora del MAS en Bolivia se le salió del libreto, no van a permitir otra Bolivia en América Latina. A lo sumo están dispuestos a permitir, si nosotros no logramos radicalidad en los procesos tenues, procesos moderados como el de México y el de Argentina. Esperemos ver cuando sea Lula candidato en las elecciones presidenciales de Brasil, cuán voraz y cuán inofensivo se puede poner el imperialismo para no permitir nuevamente un reagrupamiento de la patria grande como la primera oleada progresista y revolucionaria en América Latina en el siglo XXI, la de Chávez, la de Néstor, la de Lula, la de Correa, la de Evo, la de Mujica, la de Lula. No van a permitir un reagrupamiento igual. En la manera que jugaron en la campaña electoral de Perú, cuando les aparece un outsider que se les sale del libreto también y que no lo tenían contemplado como el compañero Castillo, y este outsider, lejos de seguir el libreto de las fuerzas progresistas y de la alianza progresista cuando van a la elección y cuando van a segunda vuelta, que hay que moderar para salir a conquistar a los sectores medios, radicalizó su mensaje, radicalizó su discurso y dijo, es pueblo contra oligarquía. Somos campesinos, somos pobres, somos pueblo contra la oligarquía. Y llevó la elección al punto que había que llevarla. Pero el andamiaje comunicacional y los dispositivos puestos por el imperialismo y la embajada yanqui, a través primero de unir a toda la derecha detrás de Keiko Fujimori, ¿no? Y esto también nos trae una enseñanza, que la derecha cuando tiene que defender lo propio no contempla debates secundarios. Bárbara Sosa llamó a votar y está haciendo campaña activa para que sea Keiko Fujimori presidenta de Perú mañana, ¿no? Y todo el resto de la derecha también. Por otro lado, el bloque popular y el bloque de izquierda también se pudo articular y llevaron a un punto que vamos a ver qué pasa mañana. Pero la campaña del imperio fue fuerte, si usted ve los carteles luminosos en la calle de Lima, que fuera Coca-Cola, es impedir que vuelva el comunismo, te van a quitar la casa, te van a quitar la finca, te van a quitar el carrito, te van a quitar tu economía informal, te van a obligar a trabajar para Cuba y para China. Digo, niveles bestiales estamos hablando, ¿no? Niveles que parecen sacados de 1930, de propaganda barata, anticomunista de la década del 30. Y terminando con el atentado, con la bomba que pusieron que costó la vida de 14 peruanos y que se le atribuyeron a un supuestamente reaparecido Sendero Luminoso, ¿no? Y menos mal que no terminaron de hacer, que todavía estamos a tiempo que aparezca a Ismael Guzmán mañana
llamando a votar por Castillo, por ejemplo, ¿no? Como una última jugada en torno al pánico que generó Sendero Luminoso en los sectores campesinos y pobres del Perú, digamos, esto es así. Los métodos polpotianos de Sendero Luminoso generaron un miedo extremo de los campesinos pobres de gran parte del Perú, y con ese miedo también asolaron en la campaña. Y por otro lado vemos cómo también son los pueblos del continente en un lugar donde el libreto no se lo esperaba, que comienzan de manera tardía, pero más profunda y radical, a sacarse de encima el neoliberalismo, como lo hicieron en la primera oleada los pueblos de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y de Ecuador. Y vemos toda la región andina que parece en ebullición, ¿no? Digo, el conflicto en Colombia, el paro cívico con la movilización sostenida, permanente y tenaz en Colombia, que pone en la calle un acumulado político que las FARC y los comunistas de Unidad Patriótica de Colombia lo venían sosteniendo de manera silenciosa durante más de 30, 40 años. Lo que se pone en la calle hoy es el producto del acumulado de una forma de entender la confrontación política que tiene el pueblo colombiano, y vemos la manera violenta y desenmascarada, ¿no? Como otra vez cuando la derecha tiene que salir a defender, no cuida la forma, no se fija. Si la Constitución dice que el ejército no puede intervenir en situaciones internas, manda el ejército a la calle. Se acabó la discusión. Y el ejército está reprimiendo el conflicto y el paro colombiano desde el día 1, junto con los paramilitares y junto con la Policía Nacional de Colombia, que es una policía entrenada, educada, formada y armada por Estados Unidos y por Israel, ¿no? Hay imágenes que han logrado visualizar los escudos de la Fuerza Nacional de Élite israelí en algunos de las camisas de la Policía Nacional Colombiana. Por otro lado, vemos, digo, también el pueblo de Chile, que después de un conflicto que tiene más de 4 o 5 años, se llevaron puesto, primero, la parsimonia del liberalismo en Chile, segundo, el sistema binominal. El sistema binominal era la herencia perversa de la Constitución de Pinochet, que planteaba que solamente podían tener representación parlamentaria el primero y el segundo. Eso hacía que fuerzas como nuestro partido, que sacaba el 10, 12, 15% de los votos, 20% de los votos que debíamos sacar en determinado momento, no podíamos tener diputados nacionales porque quedábamos terceros. Se rompe el pacto de la binominalidad hace 4 años. Esto permite crecimiento de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas autonomistas y de las fuerzas de rebeliones indigenistas o de pueblos originarios o feministas o de reivindicaciones puntuales, y esto hace que en la última elección constituyente se termine de conformar un bloque entre las listas del pueblo y las listas en las que participaba el Frente Amplio y el Partido Comunista de absoluta mayoría para la reforma constitucional, y vuelve, además de elegir, bueno, gobernadores de izquierda del Frente Amplio, de algunas regiones, primera vez que se eligen gobernadores en Chile. En Chile los designaba el presidente, es en la Constitución de Pinochet, y permite renovar y elegir también alcaldes del Frente Amplio y del Partido Comunista y de otras fuerzas de izquierda. Y además de Daniel el Palestino, que ya venía gobernando Recoleta como alcalde, el Partido Comunista puede irrumpir en la alcaldía de Santiago, y no tengo el número rápido en la cabeza, pero creo que como el 8 días de alcaldía más de Chile, y la mayoría, además de Daniel, son dirigentes y dirigentes emanados de las luchas estudiantiles, de la lucha de los pingüinos, de la lucha universitaria, de la lucha por el aumento del boleto de metro, de las luchas sociales en contra de la privatización atroz de la medicina en Chile. Digo, el Partido Comunista chileno durante todo el periodo posterior a la dictadura concentró de manera permanente, sistemática, dentro de los trabajadores, dentro de los mineros y dentro del movimiento estudiantil. Esa concentración política de más de 25 o 30 años, partido que además, convengamos, tiene una raigambre y un origen proletario y minero muy fuerte, y es el partido de los trabajadores y las trabajadoras por antonomasia
en Chile desde siempre, desde Cabarren en adelante, de Iquique en adelante, siempre fue partido que fue la representación política de los sectores más organizados de la clase obrera chilena. Pero no hubo magia, no hubo magia ni hubo improvisación. Hubo un trabajo de concentración política de más de 30 años de los comunistas chilenos en el movimiento estudiantil y en el movimiento obrero. Y por otro lado, hubo también el desarrollo de una ingeniería política de carácter electoral que le enseñó al Partido Comunista de Chile a participar en elecciones, a tener candidatos, a tener referentes, a moverse en las lógicas electorales, a poder construir relatos de campaña que les fueron permitiendo con Carol, con Camila, con Telier y con Carmona en un primer momento, y ahora con los nuevos diputados y diputadas constituyentes del Partido Comunista de Chile, cómo poder ser comunistas, cómo poder ser rojos, cómo poder ser profundos y radicalizados, pero saber moverse en escenarios electorales. Y la verdad que esta combinación de insurrección con lucha electoral nos tiene que enseñar a los comunistas argentinos un par de situaciones que, sin extrapolar, sin hacer calco y copia, diría Mariatti, o sin hacer esa especie de ahora somos todos chilenos, digamos, ¿no? Porque a un comunista le fue bien, entonces ahora todos los comunistas decimos somos todos comunistas chilenos y tenemos que ser como Chile. No, tenemos que aprender de los camaradas cómo lo hicieron. Tenemos que aprender de los camaradas uruguayos cómo lo hicieron. Tenemos que aprender de los camaradas del Partido Comunista de Brasil, con Manuela Dávila, cómo hicieron su proceso. Y si vemos los tres fenómenos, y fundamentalmente los brasileños y los chilenos, ambos concentraron en dos lugares, en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil universitario. Manuela viene de las luchas universitarias de principios de siglo y de finales de los 90. Camila y Carol vienen de las luchas estudiantiles secundaria universitaria de la segunda década del siglo XXI. Carmona viene de ser el presidente del sindicato de docentes de Chile. El compañero, que no me acuerdo ahora el nombre, que fue candidato a presidente de Uruguay, viene de ser el dirigente de los estatales uruguayos y de la PIT-CNT de Uruguay. Entonces, bueno, la verdad que me parece que nosotros como partido tenemos que entender que no hay magia posible, que es trabajo, que es concentración, que es militancia sostenida en el tiempo, lo único que da resultado. Y por último, y para cerrar, ¿en qué situación estamos nosotros en la Argentina? ¿Cómo está la Argentina con el gobierno del Frente de Todos, del cual los comunistas, frente al cual los comunistas somos parte, y cuáles son las dificultades profundas que tiene el gobierno del Frente de Todos para llevar adelante el programa electoral por el cual el 49% del pueblo argentino votó en el 2019? Por un lado, tiene dificultades en construirse como hegemonía política, en construir mayorías activas que sostengan la ejecución de este programa de gobierno, que se expresa en cosas que son secundarias, pero que hay que tener en cuenta. La no posibilidad de tener quórum propio parlamentario en la Cámara de Diputados, que permitan que los proyectos políticos transformados en proyectos de ley pasen el Congreso porque se frenen diputados, digo, la timorata reforma judicial, el intento de ser parte del negocio de los granos con Vicentín, la ley para regular los semáforos de la pandemia, no pueden transformarse en ley porque en diputados, el Frente de Todos, le faltan 12 diputados nacionales para tener quórum y se tienen que ver sometidos a los chantajes económicos de algunos gobiernos o fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino, el Peronismo de la Cordobesa o el Grupo Parlamentario de La Baña. Por otro lado, porque no hay un movimiento popular en la calle que permita presionar, empujar y que permitiera al gobierno del Frente de Todos apoyarse en ese movimiento popular. Y si definiera no apoyarse, el movimiento popular le pudiera exigir que cumpla con el programa del gobierno votado por el pueblo argentino en el 2019. Y por otro lado, que también esto hay que tenerlo en cuenta, porque no
está en su ADN, en el ADN de la fracción hegemónica del Frente de Todos, la confrontación como forma de dirimir y resolver las diferencias políticas en el seno de un gobierno y en el seno de un programa de gobierno. Todas estas cosas hacen que el gobierno del Frente de Todos todavía no se puede constituir como una mayoría activa para llevar adelante el programa de gobierno. Y las fuerzas políticas que tenemos decisión de poder avanzar, no tenemos el correlato material para poder hacerlo, para poder obligar al que el otro lo haga. Y por otro lado, algo que tampoco hay que subestimar, tenemos una derecha en pie de guerra permanente en la Argentina. O sea, los sectores del capital transnacional financiero y su representación política, que junto por el cambio, está en pie de guerra permanente desde que perdieron las elecciones. El mismo día que pierden las PASO, salen a agitar un golpe de mercado y de ahí en adelante no cesaron la guerra permanente, guerra prolongada y sistemática que van a hacer y que hacen ante cada uno de los intentos del Frente de Todos llevar adelante el programa de gobierno votado por el pueblo, digamos, ¿no? Esto, sumado a las vacilaciones, hace que estemos como estemos. Y que en realidad, además de la pandemia, además de que nosotros como gobierno del Frente de Todos no hemos podido llevar adelante de manera exitosa, por más que tuvimos un buen arranque y por más que logramos medidas de protección, confinamiento y de cuidado del pueblo, Argentina está llorando 80.000 argentinos muertos. Tenemos una guerra de Malvinas por día en la Argentina, en cantidad de muertos. Malvinas murieron 643 pibes. Nosotros estamos teniendo entre 500 y 700 muertos hace más de 20 días en la Argentina. Por lo tanto, tenemos una guerra de Malvinas por día hace 20 días en la Argentina, y esto marca que como gobierno del Frente de Todos no hemos podido triunfar en la lucha contra la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si en vez del Frente de Todos hubiera estado junto con el cambio? No lo sabemos y sería historia contrafáctica. Seguramente hubiera sido mucho peor. Seguramente hubiera sido parecido al genocidio llevado adelante por el bolsonarismo en Brasil. Pero somos gobierno nosotros, hace 2 años que somos gobierno nosotros, y por lo tanto no podemos solamente decir si ustedes estuvieran, esto hubiera estallado. Ellos no están, estamos nosotros y somos los encargados de lograr derrotar la pandemia en la Argentina, por un lado. Por otro lado, de lograr detener la escalada brutal y especulativa de precios que hace que los salarios permanentemente retroceden ante la inflación y que la pobreza no para de crecer. Digo. A medida que va creciendo la pobreza, van creciendo los comedores, van creciendo los merenderos, van creciendo los salarios sociales complementarios o potenciar trabajo, que son todas medidas hiperpaliativas. Fue creciendo el IFE en la primera parte de la pandemia, que son medidas hiperpaliativas que no logran resolver los problemas económicos profundos de la gente, ¿no? Y en esto, nuestra Córdoba, que se ha transformado en el epicentro del país que es el epicentro de la pandemia en América Latina. Los números de Córdoba en torno a, a los contagiados y los damnificados de la pandemia no paran de crecer hace 20 días. Esto claramente muestra una sobreestimación del modo Córdoba de entender la industria, el campo, el sistema sanitario y la política social y económica. Una sobreestimación del peronismo a la cordobesa, de creer que con el modo Córdoba, de que los cordobeses somos así, que los cordobeses somos responsables, que a los cordobeses nos gusta la libertad, que a los cordobeses nos gusta que no nos impongan las cosas. Bueno, el resultado es que Córdoba hoy tiene los índices de contagio más altos del país cada 100.000 habitantes. El resultado es que tenemos los hospitales y el sistema sanitario que supuestamente era el más robusto de América Latina, que tenía 3.500 camas de terapia intensiva, por tanto, la cantidad de camas de terapia primero del país, y también, según algunos sanitaristas de América Latina, colapsó, estalló, porque si el modo de entender la pandemia era, tengan que tenemos que recibirlo, en una pandemia que tiene multiplicación geométrica de casos, claramente, por más que vos tengas con qué recibirlo, no hay un vengan que termine pudiendo ser resuelto y contenido, digamos, ¿no? Y fue el gobierno de Córdoba el que se alineó rápidamente con Cava y con Mendoza en torno a un modo negacionista
y subestimador de los efectos letales que tiene la pandemia sobre el pueblo, ¿no? O sea, con la bandera de la presencialidad escolar, con la bandera de la economía no se toca y la industria no se toca, y con la bandera de no se toca las libertades de movimiento de la gente en la calle, bueno, llegamos a la situación que llegamos, con la burla que hicieron de los 9 días de confinamiento de la necesidad de urgencia en Córdoba la semana pasada, donde Córdoba no hubo confinamiento, donde en Córdoba siguió funcionando no solo la economía, el sistema educativo presencial, el movimiento de la gente, los bares, las misas, los gimnasios, los deportes, etcétera, etcétera, durante los 9 días, hoy vamos a una situación no de colapso sanitario, de colapso humanitario. Si nosotros vemos, y la tenemos la flor acá, digamos, pero si vemos la situación de los hospitales, si vemos la situación de los puntos de testeo y las colas interminables que hay, y si vemos el subtesteo que hay en los barrios populares, y si vemos la situación dramática con la que están pasando miles de cordobeses eh, en los barrios de Córdoba, contagiados de COVID, y con un sistema sanitario que no alcanza a dar respuesta y con un sistema de atención primaria que no alcanza a dar seguimiento ni siquiera a los casos leves que están transitando la enfermedad dentro de sus hogares, claramente vemos que estamos ante una situación de colapso humanitario. Y nada de lo que hicimos nosotros los comunistas, nada de lo que hizo el Frente de Todos, ni nada de lo que hizo el Movimiento Popular en Córdoba sirvió para revertir la situación. Nosotros no pudimos, no supimos o no entendimos cómo, desde el UTEP, la CGT, la CTA, los partidos del Frente Todo y el movimiento estudiantil en Córdoba, salir a enfrentar a un gobierno negacionista para que no lleguemos al punto que llegamos ahora. Porque la verdad no nos pudimos constituir como opción efectiva para detener este desmanejo negacionista del peronismo a la cordobesa. Y se hicieron intentos que fueron muy limitados. Las expresiones públicas de los diputados y del senador del Frente de Todos, los pronunciamientos del Frente de Todos, las tenues e imperceptibles declaraciones de la CGT y de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que en vez de llamar a un paro activo para parar la presencialidad, recomendó que los padres y las madres no mandaran a los niños a la escuela para poder cuidarlos y porque el nivel de contagio no lo permitía. La UTA, que no pudo clavar un paro de transporte para parar la movilidad y que solamente hizo paro de transporte para discutir el convenio colectivo nacional, digamos, la verdad, no pudimos ser parte de un reagrupamiento popular que parara semejante nivel de genocidio en marcha en nuestra provincia, ¿sí? Y esto nos tiene que hacer ver una profunda autocrítica a los sectores populares, a las fuerzas populares, democráticas, nacional populares y revolucionarias de nuestra provincia. Estamos pagando los errores de no tener legisladores provinciales en la legislatura de la provincia, los errores del 2019, en donde si hubiéramos tenido legisladores provinciales quizás no hubiera cambiado la historia, pero tendríamos 3 o 4 compañeras y compañeros en la legislatura haciendo un escándalo todos los días de manera permanente y pidiéndole al gobierno nacional que intervenga en la provincia, metiendo proyectos de declaración, llamando a conferencia de prensa, agrupando a distintos sectores para parar semejante nivel de desquicio del gobierno provincial. Es Luciana Echeverría, la legisladora provincial que termina presentando una denuncia penal en contra de Schiaretti y del Poder Ejecutivo de la provincia. Después discutimos si está bien, está mal, si judicializar las decisiones políticas es lo correcto, pero ante un nivel de desquicio, y con una Corte Suprema de Justicia que dijo son los gobiernos provinciales los que tienen la autonomía para regular la forma en la que enfrentan la pandemia, la forma en que regulan el sistema sanitario y la forma en la cual regulan el sistema educativo, y un gobierno nacional que decidió acatar el postulado de la Corte, porque siempre te quedan como gobierno nacional resortes económicos para poder condicionar a las provincias. Teníamos un resorte invaluable, que era que las vacunas las compre el Estado Nacional y las distribuye el Estado Nacional.
Por lo tanto, el Estado Nacional podría haber puesto estándares sanitarios a cada una de las provincias para mandarle vacunas. Y si las provincias no cumplen su estándar sanitario, restringir el envío de vacunas hasta que lo cumplan. Porque no tiene sentido, como lo dijo la piba que apareció en el video, tener un plan nacional de vacunación en marcha cuando vos tenés 3 4 provincias que no cumplen ninguna medida de cuidado ni ningún estándar sanitario, entonces no va a haber vacunas que alcance. A este ritmo de circulación viral, para que alcancen las vacunas para la provincia de Córdoba, vamos a tener que inmunizar el 70% de la población para que se baje la transmisión comunitaria atroz que hay del virus. Entonces, el gobierno nacional podría haber ajustado con el Plan Nacional de Vacunas. Vos querés vacuna, tenés que hacer esto, esto y esto. Si no, la vacuna no va para Córdoba. Y no tenemos. No quiso, no pudo, no se le ocurrió, no sabe qué cosa. Pero la verdad que ni el gobierno nacional ni el sector popular en Córdoba pudimos frenar semejante nivel de desquicio. Y en el medio viene el proceso electoral, en el medio vienen las elecciones, en el medio comienzan los run de todos los años, que si hay, que si no hay, que si la lista, no la lista, que la alianza, no la alianza, del acuerdo, no el acuerdo. Todo pareciera por las declaraciones de Trota, de Alberto, de Santiago Cafiero la semana pasada, por la reunión entre los diputados, el senador y el presidente hace 10 días, y por algunas reuniones que hemos venido teniendo, que el Frente de Todo va a tener lista la provincia de Córdoba para las elecciones legislativas de medio término. Se va a presentar como Frente de Todo, se va a tener lista propia. Pero la verdad, camaradas, yo propongo que el Comité Provincial, si bien tienen que discutir el proceso electoral en marcha, me parece que en el medio de la situación por la que está atravesando nuestro pueblo, el pueblo de Córdoba, no es hoy lo electoral lo más urgente. Por más que nosotros tenemos que empezar a preparar para la batalla electoral. Y nos tenemos que preparar en las mejores condiciones. De hecho, va a haber algunas propuestas de resoluciones de cómo encarar la batalla electoral en Córdoba. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que discutir hoy en el Comité Provincial es por casa cómo andamos. Es nuestra parte de la película, cómo la estamos ejecutando, la parte en la cual nosotros somos los responsables, la parte sobre la cual este Comité Provincial tiene esfera de gobierno, que es los comunistas y las comunistas cordobesas. Nuestra responsabilidad está en el Partido Comunista de Córdoba. El Partido Comunista de Córdoba, haga o no haga, sea o no sea, es responsabilidad de este Comité Provincial. Por lo tanto, yo propongo que el centro de la discusión sea, y que tiene que ver con el centro de cómo vinimos trabajando todo este tiempo. La Comisión de Organización hizo un relevamiento de la situación del estado orgánico de la fuerza. La Comisión de Finanzas hizo un relevamiento de la situación financiera, hizo un plan financiero y proclamó una campaña financiera dentro de la campaña financiera nacional. El MTL viene llevando adelante y planificando acciones en distintos lugares de la provincia de manera permanente, aunque no alcanza y todavía logra constituirse como una fuerza territorial de carácter popular y de poder popular que dé disputa, que crezca en el territorio, por la que venimos dando pasos sostenidos. La verdad que nosotros hemos logrado cosas importantes en estos últimos 2 años. La más importante de todas, que logramos reordenar el sistema de dirección política, de estructuración leninista y de concentración de cuadros dentro de la fuerza. Lo logramos reordenar. Logramos tener un comité provincial, logramos tener un secretariado con roles y funciones claras y definidas, y colectivas. Logramos tener una comisión de organización con un secretario de organización que hace un tiempo importantísimo que no lo teníamos. Logramos tener una comisión de finanzas con un responsable provincial de finanzas, que integra el equipo nacional de finanzas, que ha logrado reordenar las finanzas partidarias, que no quiere decir resolverlas, sino ordenar lo que tenemos. Hemos logrado emprolijar, sanear nuestra situación jurídica, financiera en la justicia electoral federal y provincial, y ya tenemos presentado el balance 2020 en la justicia electoral y con resolución de la justicia favorable en torno al balance. Esto es un montón, a este punto un montón, porque significó años, ¿sí? No meses, años de trabajo para reordenar el sistema financiero jurídico del Partido Comunista.
vamos camino a cumplir con las disposiciones legales de las autoridades partidarias formales, pero que la justicia electoral también lo pide. Tenemos fuerte dificultad nuevamente con la ficha y propongo que sea parte del temario de este comité provincial y parte de las resoluciones. Y por otro lado, me parece que tenemos que discutir la parte más importante dentro de la organización leninista de los comunistas, que es la célula. Es la estructura más importante que los comunistas y las comunistas tenemos en nuestra forma de organización. Y por lo tanto, nosotros propusimos y aprobamos un plan político en el último comité provincial y le propusimos que sean las células del Partido Comunista las que reinterpretaran y adecuaran el plan político provincial a cada uno de los lugares, armando planes políticos de cada una de las localidades y cada uno de los sectores. Así que bueno, creo que este comité provincial tiene que avanzar en escuchar cómo esos planes políticos por lugar bien. Le vamos a pedir que hagan una intervención a modo de informe a Hugo desde la Comisión de Finanzas, a Antonella desde la Comisión de Organización, a Facu desde la Comisión de Comunicación, a La Flor desde el territorio y el MTL. Le vamos a pedir también que haga una intervención pequeña pero contundente a Pucho sobre el conflicto de la COPI, que mostró de manera clara cuáles son los intereses que se confrontan en esta provincia y cómo se dirimen del lado de los poderosos. Y le vamos a pedir también a la FRAM que haga un informe sobre la FEDE y sobre el MUI, por fin, y después de un montón de tiempo, los comunistas y las comunistas cordobeses volvemos a tener fuerza política organizada en uno de los lugares más importantes de la tradición política y de la concentración política del movimiento popular en Córdoba, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Vuelve a haber comunistas en la universidad y eso tiene que ser motivo de alegría y tiene que ser motivo de festejo abierto de este comité provincial, porque nos costó mucho tiempo, más de 10 años volver a estar en la universidad. Así que me parece que eso es importante, como es importante el desarrollo embrionario que estamos teniendo en la ciudad de Córdoba, en 3 o 4 lugares, desarrollando nuestra fuerza política territorial y el MTL, más el sostenimiento que venimos haciendo en los 3 o 4 lugares del interior. Así que bueno, esa es un poco la propuesta de trabajo para hoy, que hagamos intervenciones de 5 minutos con opción a 8. Si les parece, proponemos que sea el EMI el que dé la palabra y el que regule los tiempos, y que utilicemos este comité provincial para ser absolutamente sanguinarios y profundos en la crítica, pero absolutamente optimistas y leninistas en la salida de la crítica. Bueno, camaradas, estamos por comenzar el comité provincial.